va a estar la hermana solo. Ahorita debe llegar. Cuando llegue le voy a hacer así. Son las 7 en punto. Vamos a empezar, amados hermanos. Voy a pedirle a mi hermano anciano de iglesia electo, mi hermano Héctor Maldonado, que él haga la oración para que iniciemos. Adelante, apreciado hermano. Oremos. Gracias, Señor, por habernos permitido llegar hasta tu casa de adoración. Permite pues que los que vienen en camino apresúren sus pasos para que estén y aprovechen esta enseñanza que vamos a tener esta noche, Padre Santo. Que sea pues para bien de nosotros mismos y la llevemos a cabo para tu gloria y tu honra, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a cantar este himno. Es el himno número 30. Solo a ti, Dios y Señor. Los himnos están seleccionados porque solo a Dios la gloria, a nadie más, hermanos. ¿Sí? Adelante, hermano. Amados hermanos, vamos a iniciar, como dije, estos himnos. Estamos hablando acerca de Guadalupe y pues estos himnos hablan de que solo a ti, Dios y Señor, nada más a Jehová de los ejércitos. Vamos a iniciar. Ya vimos pues historia, ¿no? Historia de María de la Iglesia Católica en 2 capítulos, lo vimos, en 2 miércoles. Y ahora vamos a empezar
vamos a empezar, hermanos, con la historia de la Virgen o de Guadalupe, porque así como está mal decir testigo, no está mal decir testigo. Referirnos a ellos como testigos está mal porque no son testigos, ¿no? También está mal decir virgen porque no siguió siendo virgen. Entonces vamos a iniciar con este pasaje que tienen ustedes aquí, que es Éxodo 34, versículo número 13. Éxodo 34, versículo número 13, nada más. Yo lo leo. Dice así: derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Déjenme decirles que en realidad se trata de una deidad femenina que viene desde hace miles de años. Voy a repetir esto. Se trata de una supuesta deidad femenina que no es reciente, no es del Tepeyac, sino que viene de hace miles de años, pero se ha ido adaptando al momento histórico, al momento social. Y por eso es que tenemos a las aceras, a las Astarot o Astartés. Por eso tenemos a las Ishtar, a las Afrodita, a las Artemisas, a las Diana, a la Venus y a María. Y todas están conectadas. Es lo interesante de ver la historia, de este personaje. Ya leemos que desde el Éxodo se menciona, en este pasaje, se menciona a Acera. Voy a asignarles unos versículos. A ver, Rosy, Deuteronomio 12:3. David, Jueces 3:7. Obed, primer libro de Reyes 14:15. 14:15. Eleuterio, segundo libro de Crónicas 15:16. Hermano Héctor, Isaías 17:8. Raquel, Jeremías 17:2. Sadami, Miqueas 5:14. Vamos a ver acerca de esta persona que están viendo en pantalla, ¿sí? Esto está en un, ¿cómo se le llama? Un museo. Es una estatuilla precisamente de acera. Vamos a aprender a ver qué dice la Biblia de acera. Deuteronomio 12:3. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera, consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeráis su nombre de aquel lugar. Gracias. Quemar, raer, destruir. Y el único nombre que viene es Acera. Dice dioses, hay más, pero es que es una diosa que siempre ha sido principal. ¿Ok? Hermano, por favor, Jueces 3:7. Jueces 3:7, apreciado hermano. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera.
Otra vez. Imagen, imagen de Acera. Casi no va a aparecer la palabra imagen de Baal. También es algo que me di cuenta en este viaje histórico que vamos a hacer. No las imágenes de Baal o imagen de Moloch. Ellos tenían estatuas. Quien tenía imágenes, esta mujer. ¿Sí? Vamos entonces a 1 de Reyes 14, versículo 15 y 23. Dice: Jehová sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en las aguas, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres, y los esparcirá más allá del Éufrates, cuanto han hecho sus imágenes de acera, enojando a Jehová. 23. Porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Gracias. Aquí nos da más información. Que Acera, miren, aquí tenemos Acera, por supuesto que es muy de intimidad, voy a usar esa palabra, ¿sí? Era una diosa de la fertilidad. Ahorita voy a hablar históricamente de Acera, pero solían cortar árboles y con el tronco hacer la figura de esta mujer. Vean la cabeza, lo que tiene la cabeza, vean la postura, ¿sí? Aquí tenemos un tronco en un museo de aquella época. Muchas veces no talaban el árbol seguía frondoso, pero le daban forma al tronco. Es lo que está diciendo este versículo. Ahora vamos al segundo libro de Crónicas. Aquí le asigné a hermano Eleuterio 15:16. Dice, y aún Amaca, madre del rey Asa, el mismo le repuso de su dignidad porque había hecho una imagen de Acera, y Acera destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al territorio de Pollón. Muy bien, ahí tenemos entonces otro pasaje. Isaías capítulo 17, versículo 8, hermano. Y no mirará a los que altares que hicieron sus manos, ni mirará a los que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de acera, ni a las imágenes del sol. Ok, imágenes del sol, símbolos de acera. O sea, no nada más había estas estatuas, sino que también había algunos artilugios pequeños que la gente andaba cargando de esta acera, ¿sí? Vamos a continuar, por favor, con Jeremías 17:2. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos. Miqueas 5:14, Sadami, por favor. Arrancaré tus imágenes de acera de en medio de ti y destruiré tus ciudades. ¿Quién era esta diosa que, investigando, aparece por lo menos 40 veces en el Antiguo Testamento? Solamente Baal y ella están ahí parejos. Una diosa famosa. Bueno, Acera, o también se puede pronunciar Ashera, era una diosa de allá de Palestina. Cuando hablo de Palestina, no hablo del país, hablo de la zona geográfica, ¿sí? De que realmente va a abarcar partes de Siria, partes del Líbano, partes del Sinaí, partes de Jordania y al sur de lo que es el territorio de Israel, ¿no? Todo eso era Palestina y era una diosa conocida. ¿Y saben qué título tenía? Madre
de los dioses. Estudiamos hace 8 días el título que se le da a Guadalupe, la madre de Dios, o la madre de los mexicanos. Mi madre no es, no sé, pero no es mi madre. Entonces, hermanos, estos conceptos no son mexicanos, no son españoles, no son de la iglesia romana, no, vienen desde el Antiguo Testamento estos conceptos de esta diosa madre. Y además se decía que era la esposa del dios Baal, ¿ok? Que eran la pareja, y era la diosa de la intimidad, de la reproducción, de la fertilidad, y por eso es que siempre pues vemos estas imágenes, pues como las están viendo, ¿no? De esta manera. Entonces, esa es Acera. Pastor, me interrumpo tantito. Adelante. En el centro hay personas que andan predicando sobre Dios Madre. Sí, es una nueva, yo no le puedo llamar teología, porque de verdad es muy pobre, muy limitada, una corriente, una idea de Dios Madre. Hay algunos que dicen que el Padre pues es Dios, el Hijo pues es Jesús, pero que el Espíritu Santo es mujer y es Dios Madre. Eso es blasfemia, ¿no? Eso es blasfemia, ¿sí? Anda. Pero a menos que después quieran, como vamos a ver a lo largo de la historia, sincretizar, mezclar esta nueva onda con María, ¿verdad? Y que digan, es que ella es el Espíritu Santo, ella es... porque así ha ido de época en época, es lo que vamos a estudiar. Después, cambió de nombre, pero es la misma. Se llamó Astarot, Astarte, o también se llamó Ishtar. Esta todavía es Acera, miren, ¿sí? Y miren representa la fertilidad, es lo que se ve. Es interesante también, no es el tema, el concepto del pozo en Proverbios o en Eclesiastés, porque el pozo es una imagen, representa a la matriz y a todo el aparato reproductor de la mujer. Entonces, ¿por qué andarás en otro pozo? Deleítate en tu pozo, dice la palabra. Tenemos que conocer todo esto, porque toda esta mentalidad estaba impregnada en aquella época. Bueno, vamos a pasar a esta otra, a ver, que esta se llama Astarot. Y vamos a buscar, a ver, ¿quién me falta? Mine, Deuteronomio 1:4, hermana, por favor. Jueces 2:13. Jueces 2:13. Eva. Esther capítulo 2. Solamente 3 pasajes. Entonces, primer libro de Samuel 7:13, ¿lo di a alguien? ¿Me faltó? Moisés, primer libro de Samuel 7:3. Luego de Deuteronomio 1:4. Tenemos que tener cuidado con este Astarot o Astarte, porque a veces era la diosa y a veces es el territorio. Vamos a ver. Ok, vamos a empezar con otro pasaje. A ver, Moisés. Primer libro de Samuel 7:3.
Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Astarot, ahí se menciona. Fíjense, ya avanzamos en el tiempo, ¿eh? Ya no estamos en Éxodo. Ya no estamos en Éxodo, ya estamos. Ahora ya Israel ya es país. Ya Samuel allí está, ¿no? Vamos a ver ahora Deuteronomio 1:4. Dice, después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaban en Astarot en Edrei. ¿Que habitaban dónde? Astarot. Entonces aquí Astarot es el nombre de una región, de una ciudad, de un pueblo. Pero no se queda en eso. Quiere decir que la patrona era Astarot, precisamente. Por eso se llamaba así ese país o esa ciudad-estado, así se llamaba. Ya existía esa idea de que ella es mi diosa y yo me llamo así. Mi país se llama así. Gracias. Jueces 2:13. Gracias, hermano. Dejaron a Jehová, Israel como siempre, y adoró a Baal y a Astarot. Fíjense cómo aparece Baal, Astarot, Baal, Asera. ¿Por qué? Porque Asera y Astarot son la misma mujer, son la misma diosa femenina. Y ahora vamos a el libro de Esther. Voy a buscarlo yo también aquí en mi telefonito. Esther, y le voy a decir qué versículo, hermana, porque creo que no le dije qué versículo íbamos a leer. Ok, léame por favor 5, 6, 7. Esther. Había en Susa, residencia real, un varón judío, cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados a Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer cuando su padre y su madre murieron. Mardoqueo la adoptó como hija suya. Gracias, hasta ahí. Bueno, esto es importante, ¿eh? Llega Nabucodonosor con Babilonia, destruyen, aquí está esta diosa, ahorita me regreso, ahí está, destruyen Jerusalén, saquean el templo, destruyen la ciudad completamente y se llevan a Babilonia a los judíos. ¿Quiénes son? ¿A quiénes se llevaron? Se llevaron a unos a Babilonia y otros a Egipto. ¿A quiénes se llevaron? Se llevaron a Daniel, Misael, Ananías y Azarías, o Sadrach, Mesach y Abednego, como les pusieron nombres de allá de Babilonia. Pero también se llevaron, no sabemos si en esta batalla en Jerusalén murieron los papás de Esther. Lo que sí sabemos es que su tío Mardoqueo, lo acabamos de leer, la
adoptó, ¿sí? Miren, ¿sí? Fueron llevados por Nabucodonosor a Babilonia. Y este Mardoqueo había criado a Hadasa o Esther, hija de su tío, porque era huérfana. A lo mejor en aquella batalla pues murieron sus papás. Eso no lo sabemos. Pero sí sabemos que Esther es de la época de Daniel y de sus 3 compañeros. La Biblia no está acomodada en orden cronológico. Hay que tener mucho cuidado. Pero, ¿por qué me salté Esther? ¿Por qué? Porque en caldeo, Esther se dice Ishtar, que es la traducción de Astarot o de Astarte. Y entonces ahí migra, fíjense cómo viene, ¿eh? ¿Cómo viene de Acera a Astarot o Astarte? Y ahora la traducción al caldeo es Ishtar. Y exactamente igual que a Daniel, que le pusieron Belsasar, ¿no? Y les pusieron nombres, también a ella los caldeos, los babilónicos, la rebautizaron y le pusieron Esther, en español, en caldeo, Ishtar. Esther, le pusieron, es como si a alguien le pusieran aquí Lupita, Guadalupe. ¿Sí me explico? De ahí viene la palabra Ishtar. Pero ¿cuál es el nombre verdadero de esta muchacha? Hadasa. Y Hadasa tiene un significado. Ahí está Esther, muy bonita, así dice la Biblia, ¿sí? Pero la palabra Hadasa quiere decir flor de mirto. Y esta es la flor de mirto. Una flor muy bonita y muy blanca. Seguramente Esther era muy bonita y muy blanca su color. Muy blanca. Ese nombre es bonito. De hecho, además, el nombre Hadasa tiene significados de bendición. ¿Por qué? Porque esta flor, esta planta, trata infecciones bacterianas, alivia la tos y las enfermedades respiratorias, ¿sí? Algunos compuestos de apoyo, ¿no? Gimoneo, cinelol, alfa y pineo, etc. Y además se ha demostrado que las hojas del mirto a veces se les llama mirtol, tienen propiedades antibacterianas que ayudan a combatir las enfermedades respiratorias. El cineol, tiene expectorantes, mucolíticas y descongestionantes para alguien muy agripado. Entonces se utiliza para tratar diversas afectaciones de la piel, especialmente el acné para los adolescentes. Para eso se utiliza. Entonces, ¿hay belleza aquí? Sí hay belleza al acabar con el acné, pero también hace que la persona se sienta bien. Eso significa Hadasa. Así se llamaba esta señorita. Sin embargo, allá le quitaron el nombre de Hadasa y le pusieron, era tan hermosa que no se les ocurrió más que ponerle el nombre de su diosa. Y por eso se llama Ishtar. Esa es la historia. Fíjense nada más. Pobrecita de haber dicho, no me pongan ese nombre, yo quiero seguir llamándome Hadasa, no me pongan Esther. Bien, entonces continúa, ahí está. Más para que la vean un ratito, está ahí. Por supuesto que no era así, pero
así me la encontré a esta Hadasa, a esta Esther. Bien, continuamos. Pasan los años. Avanzamos en el Antiguo Testamento. Y entonces llegamos a la época de los griegos. Y en la época de los griegos vamos a tener a dos diosas que son la misma, nada más que se va adaptando y va cambiando de nombre. Y la primera diosa es esta que se llama Afrodita. Esta diosa no aparece ya en la Biblia. Aquí ya tuvimos que irnos a los libros de historia, ¿no? La secuencia, el cronograma de estas diosas del Medio Oriente. Y tenemos entonces a Afrodita. Ahí tenemos, muy exuberante, ¿no? Con una palomita, ¿sí? ¿Y quién es Afrodita? Me voy a hacer de lado para que puedan ustedes leer. En la antigua Grecia, Afrodita fue venerada. Dicen que veneran. Esta palabra de venerar es bien común con Guadalupe. Venerada, alabada y exaltada por ser la diosa del amor, pero no crean que el amor al prójimo, porque ese es el amor de Dios. Amor al cuerpo. Incluso amarse a sí misma. Lean esta palabra ustedes. Y después la reproducción y la belleza. Es exactamente las mismas características de Acera, de Astarte. Vienen siendo las mismas, porque es la misma. Sus devotos la honraban esculpiéndole estatuas, llevando a sus templos ofrendas para obtener algunos beneficios como amor o belleza. Quiero ser más guapo. Pues ve a ver a la diosa para que te haga más guapo. Quiero ser más bonita. Ve con la diosa, llévale una buena ofrenda para que te transforme y seas más bonita. Esa era la diosa griega Afrodita. Pero después aparece otra diosa que sí está en Éfeso. Es la diosa Artemisa. Miren, es lo que les decía. No importa cuál sea la presentación, siempre es la diosa de lo mismo. No importa cuál sea la presentación. Y ojo con las estrellitas en la cabeza o en el velo, ¿no? O en esta mitra, o con en esta base de los fenicios. Porque empieza a haber elementos que después ya vamos a ver en Guadalupe. Elementos antiguos. Bien. Ahora, ya dijimos, en Éfeso, Timoteo era el pastor. Y era joven. ¿Sí? Era muy joven. Ninguno tenga en poco tu juventud, mas sé ejemplo de conducta, fe, amor. ¿Sí? ¿Qué problema tan grande tenía el pastor Timoteo? ¿Por qué? Primero, porque era el pastor de la iglesia más grande de la época. Éfeso creció más que Antioquía. Ya para esa época Jerusalén ya había desaparecido. La iglesia de Jerusalén había desaparecido. Así que la iglesia más grande se llamaba Éfeso. Pero en Éfeso adoraban a esta diosa Artemisa. ¿Y cómo la adoraban? Pues como estamos en horario infantil, voy a decir solo en palabras de adultos, ¿sí? Imagínense que entrábamos a un lugar de 5 letras, ¿sí? Esos que andan ahí, que hay ahí en las carreteras, en los caminos,
¿Ok? Entonces en el lugar de 5 letras entra 1 y va a ver pues que hay cuartos alrededor y los estacionamientos, ¿no? Pues así entraba la gente a este templo. Y entonces salía una sacerdotisa. Si se trata de una diosa, pues había sacerdotisas, mujeres. ¿Cómo eran esas sacerdotisas? Bueno, totalmente rapadas, totalmente pelonas, sumamente maquilladas, totalmente maquilladas, con un montón de colguijos, de pulseras, todas, ¿sí?, con Artemisa, figuras de Artemisa, collares, pulseras, aretes. Por cierto, se les llamaba zarcillos. La diferencia entre un arete y un zarcillo es que un zarcillo es un dios chiquito colgando de la oreja. No es un arete cualquiera. Y estaban muy perfumadas y estaban al frente y ya llegaba la persona, ¿no? Ya llegaba Jonatán. ¿En qué le puedo servir? Y Jonatán, voy a cultivar, pero pues vengo a hacer ofrenda para que haya mucha cosecha. Estilo Charles Russell, los que vinieron ahí, que prometía trigo, semilla al 100 por 1, ¿se acuerdan de eso, no? Cuando lo estudiamos. Bueno, ok, vaya allí y deposite tal cantidad. Iba yo, ya depositaba, era un rectángulo así, con una ranura, igual que en el templo de Jerusalén más adelante, o antes, perdón, antes. Y depositaba uno. Ok, ya, pues, mire, váyase al número 57, ahí está una hermana, otra sacerdotisa, que lo va a atender. Y ya saben lo que pasaba en ese lugar. Porque como era la diosa de la intimidad, se le adoraba con intimidad. Ahora, ¿por qué explico esto? Aprovecho para explicar esta parte de la historia, porque Pablo le dice a Timoteo, no quiero mujeres al frente. Si una mujer quiere preguntar, que le pregunte a su esposo. Claro, si yo hubiera sido pastor en Éfeso, por supuesto que hubiera dicho, aquí no conviene que una mujer pase al frente. Aquí no conviene que una mujer esté toda pintada, toda emperifollada. Vaya a entrar alguien a nuestro templo cristiano y vaya a creer que es otro templo para Artemisa. Y por eso es que Pablo escribe que esto no debe verse en el templo. Pero los que no estudian un poquito, aunque sea, ¿sí?, y se ponen al frente de un púlpito, pues entonces dicen, la Biblia dice que no te maquilles. La Biblia dice que no te cortes el cabello, que no andes con joyería. Y entonces les hacen tener mangas largas, vestidos hasta los tobillos, porque la Biblia lo dice. Porque Pablo se lo dijo a Timoteo, pero están fuera de contexto. El contexto de aquella época, el contexto de aquel problema en aquel lugar específico. Y ese es el problema de que hay muchos hermanos que, ok, no tienen estudios, pero tampoco a veces quieren estudiar.
Ok, digo, se vale, ¿no? No pude estudiar, pero ahora que ya me voy a dedicar a ser pastor, pues me voy a inscribir o voy a ver dónde me puedo estudiar para interpretar la Biblia de forma correcta. Así que sigan maquillándose, sigan poniéndose sus aretes. ¿Cuánto no traes? Y vendiendo. Siga, Vicky. No hay problema, porque aquí el contexto es otro. Aquí la situación es otra, no existe esta religión. Pero vamos a ver un poquito acerca de Artemisa. Vamos a ver un poquito acerca de esta diosa. Asia Menor, Turquía, ¿no? Mar Caspio, Mar Negro, toda esa zona. En el templo de la Artemisión de Éfeso se guardaba la imagen. Adentro se guardaba la imagen. No lo dice aquí, pero la sacaban a pasear por las calles de Éfeso, dice la historia. Y le hacían su fiesta anual. ¿Ya vieron de qué estamos hablando? Entonces, ¿qué más? Ya dijimos de que era de lo mismo, de lo de siempre, ¿sí? En la cabeza llevaba, ojo con esto, con este círculo, ¿sí? Un calazós que representaba el sol, ¿sí? Cabeza rodeada por un disco, un gran collar, miren los aretotes gigantescos, numerosos como símbolo de fecundidad, túnica larga, con excepción de esto, se parece, ¿eh? La túnica en el disco de la cabeza decorados con protomes de grifos u otros animales, y en la imagen original cada mano sostenía un león. ¿Dónde está esto? En el Museo Nacional de Nápoles, en Italia. ¿De qué siglo estamos hablando? Del siglo II después de Cristo. O sea, del 100 en adelante. Por supuesto que Timoteo vivió en esa época. Claro, Timoteo y Tito sí llegaron, pasaron del 100, ¿no? Entonces, aquí tenemos a esta diosa. Pero luego, el Imperio Romano conquista a los griegos. Se acabaron los griegos. Pero los romanos tenían la costumbre del sincretismo. Mira, tú adopta a mis dioses y yo adopto a tus dioses. Y eran los mismos dioses, nada más que les cambiaron solamente el nombre, y entonces a esta Afrodita o Artemisa le pusieron Diana. La famosa Diana cazadora, que está ¿dónde? En Acapulco, ahí en el bulevar, ahí bajando. Sale uno del túnel y se encuentra ahí con la diosa, que no tiene ropa. Es pobre. Aquí sí tiene ropa, pero en Acapulco no tiene ropa. Es el calor, seguramente. Ok, pues entonces tenemos a Diana. ¿Y quién es Diana? Vamos a ver. Ahora sí, miren. Diosa, ¿qué cosa? ¿Cómo? Sí, pero ¿cómo empiezan a acumularse características para tener un producto final? ¿Producto de quién? De Satanás. De nadie más. Porque pues él sí vive, él está vivo desde hace miles de años. Entonces, producto de él. Supuestamente hija de Júpiter y de Latona, según los romanos. Origen sabino. Hermana gemela del dios Apolo. Equivalente griego. Ahí está. Son los equivalentes. ¿Qué es lo que estamos estudiando? Entonces tenemos a Diana allá en Roma, y a una más, porque también, ese es el templo
No sé por qué la tengo aquí. Lo tengo aquí. El templo de Artemisa en Éfeso. Vaya que tenía un problema Timoteo, porque era como tener una basílica, ¿sí? Allí, pero pues a esta diosa. Ok, continuamos. Y después, Venus. Vamos a ver quién era Venus más adelante. Venus, diosa romana del amor. Léanlo porque está fuerte, ¿no? Pero total que de esta situación salió Venus, muy bella, como Ishtar, muy hermosa. Todos querían casarse con Venus. Rechazó a Júpiter y Júpiter le agarró coraje y entonces la obligó a casarse con Vulcano. Que no el señor Spock es de Vulcano en Viaje a las Estrellas, el orejón y el que saluda así es Vulcano, ¿verdad? Bueno, déjenme decirles que Vulcano sí existió, el planeta, en nuestro sistema solar, y se cree que chocó con algo, y el cinturón de asteroides entre Júpiter y Marte son los restos del planeta Vulcano. Pues es astronomía, no nos desviemos. Vulcano, ¿sí? Es una de las deidades más representadas, más querida en Roma. Ya estamos en Roma, ¿eh? Fue mucho más adorada que Afrodita en la antigua Grecia, y entonces viene la mutación. Viene que el emperador de Roma, Constantino, supuestamente se convierte al cristianismo en el año 305 de nuestra era, y entonces él dice el cristianismo va a ser la religión oficial del Imperio Romano. Ahí se acabó la persecución, ¿sí? Y Roma se vuelve cristiano, y entonces todos esos templazos como el que vieron ahorita que tenían los dioses, Constantino se los entrega a la iglesia cristiana, y así es como la iglesia cristiana romana se hace de las catedrales y de las basílicas y de todo esto. Y entonces, pero hay una situación. Allí en medio de eso estaba la diosa Acera. A través de los siglos, allí estaba, esperando una oportunidad para otra transformación. Y le llegó en el 471, porque en el 471 comienza la adoración a María. Y María es Venus. Y María es Artemisa. Y María es Ishtar, Astarot, Astarte, Acera. ¿Ya vieron de dónde viene? No es algo nuevo. No es algo nuevo, es algo que ya existía. Miren, aquí está. Ahí está el salto. Y les decía de este disco. Y que vieran ciertos elementos en la ilustración de María. Entonces, así está conectada a la historia esta mujer. Ahí la tengo otra vez. Continuamos, me quedan 10 minutos. Voy a la mitad. Me voy a apurar. Aquí tenemos en una pared, en un templo en Roma, ya casi se deshizo. Pero aquí está ya María.
con el niño Jesús. ¿Sí? De hace 1500 años. Ya empezaba a ver la imagen dentro de la iglesia romana, cristiana. Ahí estábamos nosotros también. Éramos parte. Pero ahí empieza la iglesia a irse chuequísima y empiezan las imágenes. Hasta que finalmente se creó toda una doctrina que se conoce como Mariología para el culto a María. No se llamaba Guadalupe. Sí tuvo varios nombres en Europa, ¿sí? Pero es la misma Virgen María. ¿Ok? Entonces, y la historia que vino el Espíritu Santo sobre ella y concibió del Espíritu Santo. No sé por qué la dibujaron así como el hombre araña, no sé, pero ¿qué querrá decir eso? A lo mejor tiene algún significado para el pintor, ¿no? Y así surge este culto. Y ya hablábamos hace 8 días de que incluso han llegado a decir que María también fue concebida de obra del Espíritu Santo. La mamá de María tampoco conoció varón, sino así como Jesús, también María, y a eso se le llama la Sagrada Concepción de María. ¿Ok? Y otra doctrina es que María no murió y no fue enterrada, sino que al igual que Jesús, María ascendió al cielo un 15 de agosto, equiparando a María con Jesús. Pero nada de eso está en la Biblia, ni tampoco en la Biblia católica, ni tampoco en los libros deuterocanónicos de la Biblia católica. Nada de eso aparece. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Vamos bien? Ok. Y entonces ya tenemos a esa virgen que en 1492 cruza el mar con Cristóbal Colón. ¿Y qué traía? Un estandarte. Y traía sacerdotes. No llegaron a América continental, a unas islas del Pacífico, que él, por cierto, bautizó como San Salvador, y no debemos confundir con la República del Salvador, más bien República Dominicana. Y entonces llegan a estas islas y empieza ahora a predicarse en las Américas acerca de María. Lo que voy a decir ahora lo pueden ustedes leer en el libro El laberinto de la soledad de Octavio Paz, premio Nobel mexicano. El laberinto de la soledad. ¿Qué pasa? Bueno, pues que los españoles conquistaron América, conquistaron México, pero los indios eran ladinos. Indio ladino. ¿Qué quiere decir eso? No. Porque se me queda viendo Almadelia. Pues nada más dije indio y se me quedó viendo la hermana Almadelia. Tramposo, más o menos. David, vamos a hacer de cuenta que te llevas muy mal con Sol. No le hagas caso. No le hagas caso. Yo te apoyo, yo estoy contigo. Yo puedo ser tu testigo, ¿no? Tú no le hagas caso. Y luego me encuentro a Sol por allá. ¿Qué chavo traga? ¿O no?
Voy de lado a lado. Ladino. ¿Conocen gente ladina? Hay muchos. ¿Pero por qué? Porque en 1560, ¿por qué el encargado de la Iglesia Católica en México, por qué decía que eran indios ladinos? Porque en el día, el domingo, estaban en misa. Y, ¿cómo te llamas? Diego. Nepomuceno. ¿Sí? No esos nombres que les ponían, ¿no? Okay. ¿Ya estás bautizado? Ya, su merced, ya estoy bautizado. Ah, muy bien. Y se persignaban, y se hincaban, iban y prendían la velita. Pero en la noche se iban a un monte que se llama el Cerro del Tepeyac, donde había una pequeña pirámide, un adoratorio, como el que hay en el Metro Pino Suárez, en Ciudad de México. Chiquito. Y en la noche adoraban a la diosa de la fertilidad, Tonantzin, la diosa de la tierra. Entonces eran ladinos. Vivían dos vidas. ¿Cómo le haremos con estos indios ladinos? ¿Cómo le haremos? Y entonces Fray Juan de Zumárraga, en la década de 1550, tiene la idea fabulosa. Vamos a decir que María es Tonantzin, la diosa de los aztecas. Pues eso es lo que María venía haciendo desde Acera, como ustedes ya vieron en la historia, que se la resumí muchísimo. Y entonces dijeron, qué buena idea. Y se buscaron a un tal Juan Diego, que no existió. Y si existió, creen algunos que era un retrasado mental, que estaba malo de la cabeza y que vivía en un valle atrás del Tepeyac que se llama San Juanico, donde hubo una explosión hace como 30 años. Entonces, que iba atravesando el Tepeyac y justo donde estaba el adoratorio, que se le apareció María. Y que cuando Zumárraga le pregunta, oye, ¿quién se te apareció? No supo decir, balbuceó a golpe. ¿Qué? ¿Bupe? ¿Qué? Ahora eso era común. Cuando llegaron los españoles a Yucatán, preguntaban, ¿qué lugar es este? ¿Cómo te llamas tú? Yucatán. No soy de aquí. Y así le pusieron. Entonces, no es la primera vez que sucede eso. Esas expresiones onomatopéyicas, no es la primera vez. Entonces, no entendieron lo que decía. Y lo que más o menos les pareció que decía era Guadalupe. Pero realmente Zumárraga decía, no me importa cómo le llamen, con que la adoren, con que crean que es la misma, ya no hay necesidad de ir en la noche, porque es la misma. Y entonces así es como en México
se da este sincretismo. Y miren de quién se trata. De Asera, amados hermanos. Y le funcionó. Sí, sí le funcionó. Aunque el abad de la basílica, Schulenberg, negó la existencia de Juan Diego y en 24 horas lo desapareció. Esto fue algo muy sonado y conocido entre los protestantes. El abad. ¿Qué quiere decir abad? Abad, abadía, pero realmente se deriva del hebreo abba, padre. Y es el responsable de un complejo religioso católico, de un recinto, de un monasterio, por ejemplo. En este caso, el responsable de la Basílica de Guadalupe antigua y la nueva, y de toda esa zona. Y él dijo, Juan Diego no existió. Y no nada más eso, Schulenberg, el abad de la basílica, ya se enchuecó esto, que negó la existencia de Juan Diego y la aparición de la... Ya murió. Se debe haber arrepentido de sus pecados, por supuesto. Si sí se arrepintió, pues allá está. Porque Dios perdona todo cuando se hace de corazón. Pero si lo desaparecieron en 24 horas, ya nadie sabía nada de Schulenberg. El mero de todo ese recinto, el abad. Entonces, esta es la evolución de México. Preguntas. Son las 8 en punto, miren, 8:02. ¿Alguna pregunta, algún comentario, hermanos? Muy bien. Si no es así, pues vamos a lo que sigue, que es: yo nada más quiero andar con Cristo, hermanos. No sé ustedes, pero yo nada más quiero andar con Cristo. Vamos a cantar este himno y 544 de pie, mientras los diáconos recogen las ofrendas, por favor. Muy resumido, muy resumido, pero espero que sí hayan visto la secuencia. Muy bien. Adelante, Obed. Hermana Sol, por favor. Sí, micrófono. Sí, bien bonito, bien rápido, hermano. No tan rápido, no. Yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, darle el en pos, consagrarla en mi vida, cumplir fiel su voluntad, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir por Cristo, quiero ser un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, Él vivió en santidad. En la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz. Y no anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir por Cristo, quiero ser
oramos por las ofrendas. Nuestro buen Padre Celestial, gracias te damos, oh Dios, por esta tarde, Señor, de conocimiento, Padre, y también de poder adorarte, Señor, y alabarte, Señor. Gracias porque nos permite, Señor, tener este momento también del ofertorio, Padre. Gracias por mis hermanas y mis hermanos que han ofrendado, Señor. Bendíceles en sus hogares, en su vida diaria, Padre, y también a esta iglesia. Que con estas ofrendas, Señor, se pueda, Señor, seguir manteniendo, Padre, en las cuestiones, Señor, cotidianas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En ese mismo nombre, Padre, te damos gracias por este estudio que hemos estado teniendo. Oh Señor, rogamos que podamos aprender y que podamos entender de dónde vienen muchas cosas. Rogamos, Señor, que nos lleves a nuestras casas, que estemos contentos, que estemos preparados para el sábado que tenemos este curso o este taller de matrimonios, que no solo es para matrimonios, es para quienes ya son mamás o papás, o para quienes algún día pues se van a casar, Padre Celestial. Porque no existe una escuela para padres. Entonces es bueno, es conveniente que los jóvenes asistan, oh Señor, los intermedios, para aprender consejos que les van a ser útiles en el futuro. Está con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.